Bueno, la relación y función. La diferencia entre ellos es de cierta forma muy sencilla. Los elementos, utilizan los mismos elementos, ¿sí? La relación entre dos conjuntos, como dice aquí el concepto, es la correspondencia que existe entre los elementos de un primer conjunto llamado dominio con uno o más elementos de un segundo conjunto llamado contradominio o codominio. Como vemos aquí en la parte de abajo, tenemos unos ejemplos de codominio y dominio, ¿sí? En esta parte, está, en este es el dominio, ¿sí? Y a esto se le llama rango o codominio. En este caso dice equipo de voleibol, ¿sí? Están todos los integrantes del equipo de voleibol y los grupos que pertenece cada integrante. En este caso, Ana corresponde o va en el grupo 101M, Yolanda va en el grupo 102M, Conchita va en el grupo 101M, Carla 103M, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la correspondencia de Ana, que va al 101, igual Conchita va al 101. Esta correspondencia que va a dos personas, a esto, cuando pase esto, se le conoce como funciones. O sea que el dato del valor, en este caso el dominio, corresponde al mismo en el rango. A esto se le conoce como función, ¿sí? Asimismo, en la parte que está de abajo, aquí en la gráfica, aquí viene expresado lo que acabo de mencionar, ¿no? Este es el dominio. Los elementos del dominio se llaman argumentos. Esto se llama codominio. Codominio se llama todo y el rango es los elementos que están involucrados, ¿sí? En este caso nada más hasta el 104M, por eso esto nada más representa al rango, ¿sí? Cuando sea así, haya valores que están de más, se llama codominio, pero el rango solamente los elementos involucrados. Y los elementos que están involucrados del rango se llaman imágenes, ¿sí? Esta es la parte teórica. Ahora, la función en esta parte, aquí en la función vamos a ver qué es el concepto primero. Es una relación donde la regla de correspondencia asocia cada elemento del dominio con un solo elemento del contradominio. Como observamos en esta parte, cada elemento del dominio le corresponde uno del contradominio o del rango, ¿sí? 1, 1. Y a diferencia de la relación, es lo que habíamos visto hace rato, un elemento puede ser, puede tener dos opciones, ¿no? ¿Sí? O los dos pueden pertenecer a uno mismo. Esto es con respecto a la función y relación. Entonces esa es la diferencia entre función y relación, ¿sí? La función debe de estar, debe tener relación 1 con 1 del rango, ¿sí? No puede tener 2. Si tiene 2 se llama relación. Si tiene 1, 1 es función. Ahora, veamos cómo sacar el dominio y el rango. Empecemos con la gráfica más sencilla, que es y igual a x. Y igual a x representa funciones lineales, ¿sí? Para explicar esta parte, tenemos el eje X. El eje X, de ahí vamos a sacar el dominio. Y en el eje Y vamos a sacar el rango, ¿sí? Para que sepamos qué es el dominio, pues vamos a escribir o detectar a partir de cuándo existe la gráfica, ¿sí? Observando, lógicamente, ya la gráfica. Como observamos aquí, y igual a x es una línea,
¿sí? Una línea inclinada. Bueno, a partir de eso observamos el eje de X, ¿sí? Aquí tenemos el eje X, esto, ¿no? Ahí están, ¿sale? Aquí podemos observar de dónde viene la gráfica. La gráfica aparentemente ahí terminó, ¿no? Ese pedacito. Pero para analizarlo como dominio, tenemos que imaginar o visualizar que la gráfica sigue, ¿sí? Aquí la línea va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. ¿Y hasta dónde va a ir? Pues viene del menos infinito, ¿sí? Y como es infinito, se le pone paréntesis, ¿sí? Esto ya es de intervalos, ¿no? De manejo de intervalos. Como está abierto, no se sabe qué valor, puede ser cualquiera, es menos infinito. Entonces, de aquí viene de menos infinito, ¿sí? Y de ahí se sigue, la gráfica se sigue. ¿Y hacia dónde va? Pues la gráfica sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, quiere decir que va a más infinito, como muestra aquí. Este es el dominio. Debemos de fijarnos siempre solamente en el eje X, visualizando la gráfica también, pero tomando los valores de X. Para el rango, aquí ya es lo contrario. Vamos a observar todos los valores que tengan en Y, en el eje Y. Aquí está. Igual, la gráfica de dónde viene. O sea, ¿qué valores va a tomar? Aquí tiene valores, valores y aquí valores. ¿Por qué? Porque la gráfica va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces quiere decir que viene de menos infinito. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Va hacia arriba. ¿Sí? ¿Y hacia dónde? Igual a más infinito. ¿Sí? Y de esta forma se representa el dominio y el rango. Para las funciones lineales, para todas las funciones lineales, la gráfica siempre va a ser el dominio y el rango de menos infinito a infinito, siempre y cuando, lógicamente, la gráfica no tenga alguna imagen donde represente un salto o un espacio en la gráfica, ¿sí? Ahí es donde va a cambiar el dominio y el rango. Pero en este caso, todos son de esta forma, ¿sí? Veamos otros ejemplos para comprender mejor esta situación. Tenemos ahora otra gráfica, f de x igual a x al cuadrado. Recordemos que f de x o y igual representan lo mismo, ¿sí? Entonces, al realizar la gráfica, que de x cuadrada es una parábola, ¿sí? Esta parábola que se muestra acá, el dominio, igual vamos a observar el eje X. El eje X, aquí está. Bueno, la gráfica de dónde viene. La gráfica aquí está abriendo, abriendo y se va a abrir y se va a abrir y se va a abrir. Quiere decir que viene de menos infinito, ¿sí? Y ahora observemos la parte de el rango. El rango, bueno, primero, bueno, terminamos, ¿no? Porque tenemos terminado. Menos infinito, ¿hacia dónde va? Se sigue, se sigue, se sigue. Aquí sigue abriendo. Y aquí sería a más infinito, ¿sí? Este sería el dominio, ¿vale? Ahora, el rango, ¿de dónde empieza? La gráfica. Vamos a observar la gráfica. Siempre tenemos que observar la gráfica si la gráfica existe en todos los valores. Hace rato vimos los valores de X, ¿sí? Aquí en este valor, bueno, por ejemplo, si sigue, si existe en este valor, existe en este punto. La gráfica existe en todos estos puntos. Esto es lo que tenemos que observar, ¿sí? Para determinar si existe o no el dominio y el rango. Entonces, ¿el rango a partir de dónde existe? Pues el rango existe a partir de aquí, del 0, ¿sí? Porque aquí abajo no existe gráfica. Por lo tanto, aquí sí se está limitando y por lo tanto lleva corchete. Se abre corchete y ¿a dónde inicia? Pues aquí tenemos que es 0. Entonces, el rango es 0. Empieza de 0 y se va, se va, se va, se va, se va y se sigue abriendo, abriendo más y más y más hasta el más infinito, ¿sí? Es este.
¿sí? Como observan, aquí ya cambió. Ya no el dominio y el rango fueron infinitos, infinitos, ¿sí? Sino aquí sí ya hay valores que nos están limitando el rango en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cuando las gráficas existan. ¿En qué parte existen? Veamos otro ejemplo. Ahora la función es f de x igual a x cuadrada más 2. Aquí sigue siendo otra parábola, nada más que se encuentra en otro punto. ¿Sí? Y ya tiene un desplazamiento de más 2 hacia arriba. Entonces, el dominio, seguimos viendo x, la gráfica se sigue abriendo también, existe aquí, existe aquí, existe aquí, 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 todo existe, ¿sí? ¿De dónde viene? Pues de menos infinito. ¿Y hacia dónde va? ¿Dónde va? ¿A qué valor se sigue? Pues se va a más infinito. Ese es el dominio. Ahora, el rango, igual analizamos. ¿A partir de dónde inicia la gráfica? Pues de aquí, ¿no? De este valor, porque aquí ya abajo no hay nada. Entonces, inicia de 2, entonces sería corchete, porque estamos limitando que de 2 para abajo no va a pasar la gráfica. Entonces sería 2, y ¿hacia dónde va? Se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta el valor de más infinito. ¿Sí? Este sería el dominio y el rango de esta gráfica. Ahora, otra función, f de x igual a raíz de x. La gráfica de esta función son la mitad de una parábola, ¿sí? Como se observa aquí, ¿sí? En este caso, acostada, ¿no? De ladito, ¿sí? Entonces, analizamos el dominio. ¿El dominio de dónde viene? ¿Dónde inicia? Sabemos que es sobre X, pero la gráfica ¿dónde? ¿Dónde está? En esta parte nada más, ¿sí? En X existe aquí nada más, ¿sí? Ya no se viene de este lado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde inicia el dominio? De 0, corchete 0. ¿Y hacia dónde va? Hacia más infinito. Ahora, el rango. ¿De dónde viene el rango? Bueno, el rango existe de este punto, de aquí mismo, ¿sí? ¿De dónde? Pues de 0. ¿Y hacia dónde va? Se va hacia más infinito, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos sacando el dominio y rango de diferentes gráficas, de diferentes ejercicios para que puedan comprender mejor esto. Veamos otro ejemplo. En este caso es 1 sobre X. La gráfica se divide, se parte, ¿sí? Aquí el dominio, observamos X. La gráfica viene ¿de qué valor? De menos infinito. En X, nos fijamos en X y la gráfica en X y la gráfica en X y la gráfica. Y aquí, en este punto, observamos que la gráfica no toca esta raya, ¿sí? No la toca. Por más que se acerca, pero no la va a tocar. Entonces, en este valor hay una parte donde no existe la gráfica. ¿Y donde no existe? En menos 2. Por lo tanto, sería de menos infinito a menos 2. Pero aquí, como la gráfica sigue, se le pone unión. Unión se pone de menos 2 porque la gráfica sigue, inicia en menos 2 y se sigue, se sigue, se sigue, se sigue. ¿Hacia dónde? Hacia más infinito. ¿Sí? Aquí, bueno, esto está mal. Sería menos 2. Menos 2 más infinito. ¿Sí? Como observamos, aquí ya es unión de 2 porque ya se separa la gráfica. Menos infinito a menos 2, de ahí unión, menos 2 a más infinito. Ahora analicemos el rango. El rango empezando desde abajo, la gráfica viene desde abajo, que sería menos infinito,
y se va hasta este punto. ¿Sí? En este punto no existe. ¿Sí? O sea que es en 0. En 0 no toca la gráfica por más que se acerque. Entonces se pone menos infinito, corchete 0. Unión. O nuevamente la gráfica inicia en 0 y se va hacia arriba. Se va hacia arriba hacia más infinito. ¿Sí? Y ya está la unión. ¿Sí? Ese sería el rango. Entonces tenemos que observar los ejes y dónde existe la gráfica. Por último, el ejercicio. La función es f de x igual a 1 entre x más 1 por x menos 2. La gráfica aquí ya se separa en 3 partes, ¿sí? Por lo cual puede realizarse más largo el dominio y puede ser que también el rango. En este caso sería analizando de dónde viene la gráfica en x. Primero analizar dominio. Dominio es x. Viene de x. De x. Viene de aquí, que sería de menos infinito. Se viene hasta acá. Aquí la gráfica no existe, ¿sí? Por lo tanto, o no toca menos infinito a menos 1. Corchete también porque estamos limitando. Unión inicia nuevamente en menos 1, como observo aquí, y se va la gráfica, se va, y hasta acá nuevamente la gráfica no existe, o sea, en más 2, ¿sí? Y después unión más 2 nuevamente porque la gráfica se sigue, y ¿hacia dónde va? Hacia más infinito, ¿sí? Y ese es el dominio, así se representa, ¿sí? El rango, ahora, el rango de igual viene desde abajo. La gráfica existe en estas partes, ¿no? Se va hacia abajo. Entonces viene de menos infinito. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Pues la gráfica existe, sigue existiendo hasta el tal punto, hasta el punto donde está aquí, que sería aquí en 0. En 0 sería menos infinito 0. Después la gráfica nuevamente se va de 0 y sigue hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, este sería el rango de menos infinito 0, unión 0 y se va al más infinito, ¿sí? ¿Sale? Aquí aproximadamente, aparentemente, no es que llegue al 0 ahorita porque está medio cercano, pero pues igual podríamos poner tal vez valores de fracciones y cosas así, ¿no? Se puede manejar también esa parte. Pero aquí para manejarlo de forma rápida y entera, lo manejé así, ¿no? ¿Sí? Entonces, el dominio se refiere al eje X y donde exista la gráfica. Donde no exista, pues se tiene que ir diferenciando qué valor existe, qué valor no y qué sí, y dónde continúa. Y asimismo el rango, ¿sí? Bien. Eso sería todo. Muchas gracias.